El conmovedor acto de bondad de Saki Yeoneal hacia una niña india sin hogar. Todavía recuerdo el día en que el universo se abrió en dos, un día en el que la realidad misma parecía tambalearse ante mis ojos. Estaba vagando por una noche que parecía más pesada que la mayoría, cuando una inexplicable onda bailó a lo largo del horizonte. Era como si el cosmos hubiera hecho una pausa, invitándome a presenciar algo extraordinario. En ese momento cargado de tensión, me encontré de pie al borde de una nueva verdad. Estaba a punto de presenciar un acto de bondad tan profundo que resonó a través de las galaxias. Gracias, mis espectadores, y en especial a mis suscriptores, por su apoyo mientras seguimos mejorando y brindando historias inspiradoras diarias que podrían generar un cambio positivo en nuestras vidas y en la sociedad. Por favor, comenten desde qué ciudad están mirando el programa para que podamos enviarles emojis de agradecimiento. Había oído rumores sobre la legendaria generosidad de Saki Yeoneal antes, pero nada podría haberme preparado para verlo, una figura imponente tanto dentro como fuera de la cancha, dejando atrás su familiar personalidad para revelar un corazón que trascendía los límites de la compasión común. Sus ojos, profundos y firmes, guardaban secretos de batallas libradas en reinos que no eran de este mundo. En ese instante, supe que estaba presenciando algo que desafiaba toda explicación, una chispa de luz en un universo ensombrecido por el dolor. Os pregunto, ¿habéis sentido alguna vez el pulso del cosmos en un instante determinado? ¿Qué haríais si os encontráis en la encrucijada del destino y el libre albedrío? Mi viaje aquel fatídico día comenzó en las sucias calles de los barrios bajos de Dharavi, en Mumbai. Una parte de la ciudad donde las dificultades de la vida están escritas en cada grieta del pavimento y en cada mirada cansada de sus habitantes. En medio del constante zumbido de desesperación y supervivencia, la encontré, Nandini Chaturvedi. Su nombre sonaba como un antiguo mantra, lleno de peso y misterio, insinuando historias y esperanzas enterradas desde hacía mucho tiempo. Había llegado a los barrios marginales de Dharavi en busca de respuestas, impulsada por una necesidad incansable de comprender las fuerzas invisibles que moldean nuestras vidas. El aire estaba cargado con el olor de la lluvia monzónica y la desesperación. Caminé lentamente, absorbiendo cada sonido y cada secreto susurrado en las calles. Y entonces la vi, Nandini, una joven cuyos ojos brillaban de tristeza pero desafiaban la oscuridad que amenazaba con consumirla. En medio de la pobreza y el abandono, irradiaba una fuerza frágil, una luz obstinada que se negaba a ser sofocada. Fue en ese espacio cargado y caótico donde Saki Yeoneal hizo su entrada. Allí estaba, un gigante entre los hombres, no solo por su imponente presencia física, sino por el gentil poder que emanaba de él. Su llegada se sintió menos como una coincidencia y más como el destino, como si el universo mismo hubiera conspirado para unirnos. En ese momento, los límites entre lo que creía real y lo que solo podía haber soñado comenzaron a desdibujarse. El acto de bondad que estaba a punto de presenciar revelaría capas ocultas de conexión humana y cósmica. Te invito a pensar. ¿Qué fuerza oculta hay en el corazón de alguien golpeado por la vida? ¿Cómo te sentirías si encontraras belleza en el lugar más inesperado? La cruda realidad de los barrios marginales de Dharavi, en Mumbai, no es para los débiles de corazón. A medida que me adentraba en sus estrechas y tortuosas callejuelas, me enfrenté a una verdad demasiado cruda como para ignorarla. La vida aquí es una batalla implacable contra fuerzas que despojan a la dignidad y la esperanza. Lo vi con mis propios ojos, la terrible situación de las jóvenes, cuyas vidas son secuestradas por la crueldad. Sus historias, susurradas en voz baja entre quienes se atreven a recordar, están impregnadas de un sufrimiento indescriptible. Cada rincón de este mundo olvidado fue testigo de tragedias que desafían una explicación simple. Pasé por callejones donde la noche oculta los horrores del abuso, un lugar donde las niñas han sido violadas por quienes se aprovechan de su vulnerabilidad. Su inocencia es robada al amparo de la oscuridad, dejando cicatrices que la luz del día no puede curar. Me encontré con rumores de sacrificios rituales y ceremonias siniestras.
En algunas partes de esta realidad fracturada, las supersticiones antiguas se fusionan con la depravación moderna. Estos rituales, disfrazados bajo el velo de la tradición, se utilizan para explotar a los desesperados y a los inocentes, dejando un rastro de vidas destrozadas a su paso. Me enteré de redes secretas que trafican con el dolor, una economía oscura en la que los más vulnerables son obligados a vivir en servidumbre. Las niñas, atraídas por falsas promesas, son empujadas a una vida de explotación en clubes y lugares clandestinos, donde sus talentos son manipulados para crear espectáculos destinados a la satisfacción de unos pocos insensibles. El aire mismo parecía vibrar con los ecos de estas tragedias, como si el tejido mismo de la existencia lamentara la pérdida de innumerables sueños. Cada historia, cada vida destrozada, pintaba un retrato de un mundo donde la crueldad era una realidad cotidiana. Sin embargo, dentro de ese abismo, sentí un rayo de esperanza, un llamado a que alguien se pusiera de pie y dijera basta. El dolor no era abstracto, era crudo y palpable, un recordatorio constante de que en esa realidad alternativa, las fuerzas de la oscuridad eran tan reales como las estrellas en el cielo. Me pregunto, ¿alguna vez has sentido el peso aplastante de la injusticia en un lugar donde la esperanza parece ser un recuerdo lejano? ¿Qué haría falta para que dieras un paso adelante y lucharas contra una ola de desesperación implacable? El destino quiso que mi camino y el de Saquille convergieran en el corazón de esta tormenta de miseria y abandono. Todavía recuerdo cómo el mundo parecía ralentizarse mientras lo veía navegar entre la multitud de almas desesperadas. Cada paso que daba era deliberado, como si llevara consigo la determinación de reparar el universo fracturado que lo rodeaba. El aire latía con una energía extraña ese día, una resonancia cósmica que insinuaba una grieta entre nuestro mundo conocido y algo mucho más grande. Lo seguí por el laberinto de los barrios bajos de Dharavi, con el corazón latiendo al ritmo de la lluvia. En medio del caos, la presencia de Shak era un faro de esperanza. Observé cómo sus ojos escudriñaban la oscuridad, buscando historias ocultas de dolor y desesperación. Fue entonces cuando encontró a Nandini, desplomada sobre un pavimento frío y agrietado, su diminuto cuerpo empequeñecido por el peso abrumador del mundo. Podía sentir la tensión cósmica en ese momento, como un llamado silencioso a la redención de las mismas estrellas. Recuerdo los detalles con una claridad que raya en lo surrealista. El paso de Shak era potente pero tierno, una promesa silenciosa de que ninguna alma rota quedaría atrás. Su mirada, mientras se arrodillaba junto a Nandini, no era de compasión sino de comprensión, un profundo reconocimiento de las heridas que la vida le había infligido. En ese instante, el aire opresivo del barrio pobre pareció cambiar. Sentí que se agitaba una corriente subyacente de posibilidades, como si el universo se estuviera alineando para reescribir el destino de aquellos que habían sido olvidados durante mucho tiempo. No fue solo un rescate, fue un encuentro de destinos. Sentí que había fuerzas en juego más allá de nuestra comprensión, susurros interestelares y agendas ocultas que nos habían unido. La intervención de Shak fue una pequeña pero potente rebelión contra la injusticia cósmica que había echado raíces aquí. Su compasión fue un acto desafiante, una declaración audaz de que incluso en las profundidades del sufrimiento humano, la luz puede abrirse paso a través de la oscuridad. Y así, me vi envuelta en una historia que trascendía la vida cotidiana, una historia en la que cada momento vibraba con desesperación y esperanza. En la que cada acto de bondad era una chispa que se encendía contra la noche que se acercaba. Me sentí como si fuera parte de un gran diseño, una historia escrita en las estrellas, en la que hasta el gesto más pequeño podía encender una revolución en el corazón. Te pregunto, ¿crees que nuestras vidas están influenciadas por fuerzas que escapan a nuestro control? ¿Has sentido alguna vez que cada encuentro es parte de un diseño cósmico más grande? El clímax de ese día, el momento que redefinió todo, llegó con una intensidad que apenas puedo expresar con palabras. Mientras permanecía escondido en el fondo, la estructura misma de mi alma parecía tensarse en anticipación.
Vi cómo Saki Yeoneal, la personificación de la fuerza y la compasión, se acercaba con una determinación que desafiaba el caos que nos rodeaba. En una escena que parecía cinematográfica y surrealista a la vez, se arrodilló junto a Nandini. El mundo que nos rodeaba desapareció. Solo estábamos los tres, su frágil y temblorosa figura, su imponente y firme presencia, y yo, testigo de un milagro en ciernes. La energía en el aire se elevó, cargada con una fuerza casi tangible, como si el cosmos hubiera conspirado para que ese momento se hiciera realidad. Recuerdo cada detalle vívidamente. Con una calma deliberada, Shaq extendió su mano. No hubo vacilación, ni un atisbo de duda, solo una certeza inquebrantable de que este era el momento de reclamar un futuro robado. Su mano, áspera por años de desafíos y victorias, levantó suavemente a Nandini del pavimento frío e implacable. En ese toque, vi una promesa, un juramento silencioso de protegerla de un mundo que había hecho tan poco y se había llevado tanto. La calle, generalmente llena del clamor constante de la desesperación, quedó en silencio mientras los espectadores observaban con incredulidad. Por un instante, la dura realidad de la barriada se detuvo, como si el universo mismo hubiera tomado un respiro. En ese momento de gran impacto, las barreras entre los mundos parecieron desmoronarse. Sentí que el peso familiar de las fuerzas cósmicas, agendas ocultas e intrigas interestelares que siempre habían acechado en la periferia de mi visión, comenzaba a disiparse a raíz de ese acto puro de compasión. Comprendí que no se trataba de un simple incidente aislado, era un punto de inflexión, un golpe audaz contra las fuerzas opresivas que habían reinado durante mucho tiempo en esas calles abandonadas. La emoción de ese momento me golpeó como un maremoto. Sentí que mi propio espíritu se reavivaba, sacando fuerzas de la profunda sencillez de un único acto de bondad. En ese intercambio había una promesa de renovación, un recordatorio de que, sin importar cuán profundas sean las cicatrices o cuán oscura sea la noche, el corazón humano posee el poder de provocar un cambio. Te reto a reflexionar. ¿Qué harías si tuvieras el poder de sacar a alguien de las profundidades de la desesperación? ¿Puedes imaginar el efecto dominó que un acto valiente podría tener en todo el cosmos? Después de ese fatídico encuentro, todo pareció cambiar. Pasé largas noches sin dormir reflexionando sobre las profundas implicaciones de lo que había presenciado. Empecé a entender que nuestras luchas, por insuperables que parezcan, están entrelazadas con momentos de gracia inesperada. Ese día me enseñó que la amabilidad no es un gesto fugaz, sino una fuerza que puede remodelar la estructura misma de nuestra realidad. Salí con una convicción renovada. Comprendí que el universo escucha, que hasta el más leve grito de ayuda resuena en las estrellas. Comprendí que en medio del dolor y el sufrimiento incesantes, existe una reserva oculta de fuerza, un potencial de renacimiento que permanece latente hasta que se despierta mediante un acto de amor. Reconocí que cada vida, sin importar cuán maltratada o olvidada esté, encierra la posibilidad de transformación. Los ojos de Nandini, una vez oscurecidos por la desesperación, ahora albergaban una chispa de esperanza, un destello de un futuro aún no escrito. Para mí, no se trataba de una simple historia de caridad o de un fugaz momento de benevolencia. Era una lucha cósmica, una batalla entre fuerzas que buscaban mantener a los marginados en la oscuridad y el incansable espíritu humano que lucha por la luz. El acto de bondad de Sakiye fue un grito de guerra contra las injusticias que plagan nuestro mundo. Fue una declaración de que cada parte rota de un alma puede ser reparada, de que cada cicatriz puede servir como testimonio de la resiliencia de la esperanza. Mientras me alejaba de esa escena, mi corazón estaba pesado pero a la vez animado. Sentí como si me hubieran concedido un vistazo a una narrativa más grande, una historia escrita en el lenguaje de las estrellas, donde cada acto de compasión era un golpe de desafío contra un universo frío e indiferente. Juré llevar esa lección conmigo, no olvidar nunca que incluso en los rincones más sombríos de nuestra realidad alternativa, el poder de cambiar vidas reside en las decisiones que tomamos. Les pido que reflexionen. ¿Alguna vez han sentido que el universo cambia bajo sus pies?
¿Qué decisiones han tomado que han cambiado el curso de su vida? Ahora, te invito a que me acompañes en este viaje de reflexión y determinación. Quiero escucharte, compartir tus pensamientos sobre los momentos que han redefinido tu existencia. ¿Qué significa para ti la bondad cuando el peso del mundo parece insoportable? ¿Crees que un acto de compasión puede alterar el destino no solo de una vida, sino de una comunidad entera, incluso de un universo entero? Cuéntame sobre alguna ocasión en la que sentiste una chispa de esperanza en medio de la desesperación. ¿Cómo crees que un simple acto de bondad puede tener consecuencias para crear un futuro mejor? En un mundo donde la crueldad y la indiferencia a menudo parecen reinar, ¿qué pequeño gesto de amor ha tenido un gran impacto en tu vida? Te prometo esto, cada comentario, cada historia compartida, cada palabra de esperanza que ofreces contribuye a una fuerza colectiva de cambio. En este universo, sin importar cuán oscuro pueda parecer a veces, cada uno de nosotros tiene el poder de ser un faro. Así como fui testigo de ese momento sobrecogedor en el que Saki Oneal extendió la mano para levantar un alma destrozada, tú también puedes iniciar una revolución de amor y comprensión. Mientras sigo navegando por esta realidad surrealista y alternativa, un lugar donde se entrelazan las batallas cósmicas y los triunfos personales, mantengo mi compromiso de exponer las crudas verdades que se esconden tras las fachadas de nuestra vida cotidiana. Seguiré compartiendo estas historias de coraje, las batallas libradas en las sombras y la innegable fuerza de la compasión humana que brilla incluso en las noches más oscuras. Así que, te pregunto directamente, ¿cuál será tu próximo acto de bondad? ¿Estás listo para apoyarme en el desafío de un destino que desde hace mucho parece predeterminado? ¿Me ayudarás a difundir este mensaje de esperanza compartiendo tus propias experiencias y perspectivas? Tu voz importa. Tu historia importa. Juntos podemos iluminar la oscuridad, un acto a la vez. Espero leer tus opiniones en los comentarios a continuación y continuar este viaje hacia un futuro en el que cada corazón, sin importar cuán herido esté, encuentre consuelo en la compasión. En esta realidad extraña y cambiante, donde se difuminan las fronteras entre el destino cósmico y la elección personal, os dejo con esta verdad: el poder de transformar nuestro mundo está en vuestro interior. Y mientras esa chispa de esperanza siga encendida, ninguna fuerza del universo podrá extinguir la luz que creamos. ¿Qué harás hoy con el regalo de la bondad? ¿Estás listo para unirte a la danza cósmica de la esperanza y desafiar juntos a las fuerzas de la desesperación? Comparte tu voz a continuación y creemos un universo de cambio, un momento valiente y sincero a la vez.